Estamos en el año 1999. Esa frase me lleva de nuevo al jardín de infantes, de alto nivel cuando tenía 5 años, donde solíamos leer cada día la fecha en el pizarrón. El año 1999 es como una mancha, como un recuerdo que no va a desaparecer, no importa cómo intente olvidarlo. 1999 fue el año en el que perdí mi primer diente, mi primera vez en un avión y, por desgracia, la pérdida temprana de mi inocencia infantil. Aquellos recuerdos se niegan a irse. Todo empezó con ese nuevo, más bien viejo, televisor. En esa época Pokémon era la última moda para desenchufarse de la escuela. Tarjetas de Pokémon, videojuegos, pegatinas y el más popular, el programa de televisión. Así que, por supuesto, cada vez que volvía a casa de la escuela, me quedaba pegado al televisor hasta que llegaba la hora de Pokémon a las 5. El único problema era que mi padre miraba el noticiero a las 5:30, el mismo horario en que Pokémon estaba al aire, lo que significaba que tenía que perderme los episodios a diario. Algo de lo que me quejaba continuamente. Mi papá se cansó de oír mis reclamos, así que me compró un televisor propio. Papá lo colocó en mi habitación. Tan solo era una vieja televisión con orejas de conejo, las 2 antenas que tenían arriba los televisores antiguos. Apenas tenía 20 canales disponibles y, para mi desgracia, no incluía el canal donde pasaban Pokémon. No me molestaba en lo absoluto, incluso recuerdo estar emocionado por tener mi propia tele en mi cuarto. Después de revisar todos los canales, llegué a la conclusión de que el canal 2, TVO Kids, era el único que valía la pena, así que lo vi por un tiempo. Más tarde, fue cuando descubrí el canal 21. Era un día de abril. Yo navegaba por los canales con la esperanza de encontrarme alguno transmitiendo Pokémon. Presioné el canal 21 con el control remoto, esperando ver a más canales, y para mi placer ahí estaba. Mi padre se sorprendió demasiado, pero me dejó verlo porque parecía tener programas para niños. El canal se llamaba Caledon Local 21. Y más tarde me enteré que se transmitía desde Caledon, Ontario, un pueblo muy cercano a mi ciudad. Los shows que vi en Caledon Local 21 parecían mal hechos, y jamás entendía del todo lo que sucedía en ellos. Sin embargo, a medida que crecía, cuando recordaba ese canal, me di cuenta cada vez más de los malos que eran sus programas y me preguntaba qué carajos estaba viendo. La siguiente es una lista de programas y episodios que recuerdo haber visto en Caledon Local 21. Lo recuerdo con tanto detalle que incluso me molesta, pero supongo que cosas como estas permanecen en tu mente por un tiempo. Solo había 3 shows que pude encontrar en el canal, probablemente porque dicho canal solo operaba entre las 4 y las 9. De abril de 1999. La bodega del señor Oso, episodio 12. Nombre muy raro si fueras a verlo hoy en día. El show contaba con un hombre disfrazado con botarga de oso, quien recibía a nuestros invitados en su bodega todos los días. Siempre eran niños. El show fue filmado con una videocámara que tampoco era muy buena. La policía me hizo un montón de preguntas acerca de este programa. Este episodio comenzó con el señor Oso sentado en una mesa jugando a las damas consigo mismo. Siguió así por un rato hasta que alguien llamó a la puerta. A continuación, la cámara enfocaba las escaleras que llevaba a la puerta. Donde volvieron a llamar, el señor Oso bajó por las escaleras y abrió la puerta para encontrarse con 2 niños pequeños. Uno de ellos era un chico de mi edad y la otra era una chica que aparentaba unos 8 años. Señor Oso bailó de alegría y luego comenzó a hablar con los niños. No pude oír bien lo que decían, sin embargo recuerdo al señor Oso llevar a los niños al sótano, que era bastante oscuro, solo iluminado por una pequeña lámpara de aceite sobre la mesa. Realmente no puedo recordar mucho más, excepto a él cantando una canción que no podía oír muy bien, probablemente debido a su gran máscara de oso. El episodio terminó con todos jugando a las escondidas. Los niños escondidos en un armario y el señor Oso cantando. Mayo de 1999. Sopa y cuchara. Yo no creo que este haya sido un programa, creo que se trataba más de un extraño cortometraje. Todo lo que sé es que dejé de ver Caledon Local 21 durante un tiempo porque sentía que su programación era demasiado estúpida.
Además, en esa época empezaron a dar Pokémon de 4:30 a 5. No recuerdo mucho su contenido, pero lo que mostraba era una lata de sopa y una cuchara, ambas unidas por cadenas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás como si alguien las sostuviera y colgara enfrente de la cámara. Curiosamente, el show fue filmado en un sótano, que se parecía al utilizado en la bodega del señor Oso. Como he dicho, no puedo recordar mucho. Lo único que puedo recordar con claridad es el final. Todo el asunto duraba media hora, y solo incluía cosas que encontré bastante ridículas, como la cuchara persiguiendo a la sopa tratando de comérsela. El final mostraba una mesa y unos 7 niños sentados alrededor de ella, cada uno con un plato de sopa delante de él. Estaban sentados y mirando a la cámara, pero confundidos. Podría decir que asustados. El hombre de la cámara sostuvo la lata de sopa enfrente de los niños y dijo: «¿Cucharas listas?» Y ahí termina. De julio de 1999. Era verano y no miraba el canal 21 desde hace tiempo, hasta que un día me quedé a dormir en la casa de mi amigo. Decidí verlo de nuevo. Mi amigo obtuvo una televisión para su habitación por su 6º cumpleaños, así que nos quedamos hasta muy tarde. Para nosotros las 9:30 era muy tarde, y vimos la tele. Fue entonces cuando me acordé del canal 21 y se lo comenté a mi amigo. Nos decidimos a ver si estaba allí y para nuestra sorpresa sí. Deben de haber cambiado el tiempo de emisión. La bodega del señor Oso, episodio 23. Este episodio fue entretenido para mí y mi amigo, sobre todo porque había groserías. Sin embargo, cuando recuerdo este episodio, me doy cuenta de que definitivamente algo andaba mal cuando fue filmado. El episodio comenzó con la cámara de lado, mientras se enfocaba al señor Oso bajando las escaleras hacia la puerta de la bodega. La cámara se oscureció durante un segundo, antes de desvanecerse. Entonces vuelve mostrando al señor Oso. También había otro chico que hablaba con él, pero este se veía de unos 11 o 12 años. El chico estuvo hablando con el señor Oso por un rato, pero no podía escuchar lo que decía por culpa de la cámara de mierda, hasta que empezó a levantar la voz. El chico estaba diciendo que era tarde y su hermana debía ir a casa. Al mismo tiempo se oían voces de fondo. Recuerdo al señor Oso dictando claramente: «Niño, vete a la mierda. No estás invitado», con una profunda voz, apagada por su máscara. Nos recuerdo a mi amigo y a mí mirándonos el uno al otro y riendo ante la mención de una palabra prohibida con M. Pero el episodio se tornó más raro. El chico empezó a subir las escaleras amenazando con llamar a la policía. El señor Oso corrió atrás de él, y el niño comenzó a gritar y escapar. La cámara luego se corta, y ese es el final del episodio. Poco después el canal se quedó sin señal. De agosto de 1999. Por alguna razón, durante agosto creció más mi curiosidad por ver la bodega del señor Oso. Sin embargo, el último episodio que vi era extraño y juraría que me hizo pensar que el programa era para adolescentes, así que ponía el canal 21 cada vez que papá estaba ocupado. La bodega del señor Oso, episodio 28. Al parecer este episodio había estado reproduciéndose todo el mes de agosto. Fue muy estudiado por la policía. Todo el episodio era sobre el señor Oso sentado en una silla hablando con el público. «Hola niños, ¿quieren visitar mi bodega? Si quieren, por favor, escríbanme una carta a esa dirección». La pantalla cambia entonces a una pantalla blanca con letras multicolores donde se ve una dirección, y eso era el resto del episodio. Y adivinen qué hice. Le envié al señor Oso, más bien, a ese bastardo enfermo que lo interpretaba, una carta. Lo hice mayormente por curiosidad. Mi padre no veía nada de malo en ello, porque él seguía creyendo que era un simple programa para niños. Pero nunca llegó a ver de qué trataba, en verdad, todo el canal 21. Así que le escribí una carta usando mi mejor escritura posible. Creo que lo que yo ponía en la carta era algo como lo mucho que soñaba conocer al señor Oso. Así que papá envió la carta a la dirección del señor Oso que había aparecido en el programa.
Como ya dije, ese episodio se transmitió todo el día. Nos tomó cerca de una semana obtener su respuesta. Lo que me sorprende es haberla conseguido. Todavía tengo la carta que recibí el 15 de agosto de 1999, la cual decía: Querido Elliot, gracias por tu carta. Me encantaría tenerte en mi bodega. Jugaremos juntos, veremos películas y nos iremos de camping en el medio del bosque. Ven a mi casa a Cadelon, Ontario, Canadá. No puedo esperar para divertirnos. Firma, señor Oso. Sigo sin creer que mi papá nunca encontrará nada sospechoso en esto, porque realmente me llevó a la casa. Y entonces es cuando la policía se involucró. Esas preguntas interminables, esas fotos de niños aterrorizados, los bosques. Esta es la razón por la que estoy escribiendo este blog. Ese loco y sus amigos de mierda que me jodieron en ese entonces y ahora parece que está tratando de ponerse en contacto conmigo de nuevo. La policía va a volver. Eso ha traído 1999 de nuevo a mí. Una década más tarde todo vuelve a repetirse. Actualizaciones del blog. Actualización 14 de noviembre del 2009. La gente me ha estado mandando correos electrónicos preguntando qué es exactamente lo que sucedió en 1999. Voy a explicar eso. Aquellos raros programas de televisión que vi aparentemente estaban destinados a atraer niños a la casa del señor Oso. Lo que hizo sacudió a toda la ciudad. Mi padre realmente me llevó a Caledon, a la dirección que el señor Oso dejó en la carta. La casa estaba a las afueras de la ciudad, en el campo abierto. Todavía me acuerdo los detalles. Parecía una casa de campo antigua, posiblemente construida en el año 1900. Las ventanas estaban tapiadas y se mostraba en estado de deterioro. Mientras caminábamos hacia ella, recuerdo a papá comprobando la dirección una y otra vez, mirando a la casa con incredulidad. Entonces se abrió la puerta. Yo esperaba a que el señor Oso estuviera en ella, pero me asombré al ver a un oficial de policía salir de la chirriante puerta. Dicho oficial comenzó a hablar con mi padre, mientras que rápidamente me pregunté si esta era en verdad la casa del señor Oso. El rostro del oficial se arrugó levemente y murmuró algo como «Oh Dios». Empezó a hablar con mi padre en voz baja, así que no podía oírlo. De todos modos, papá me dijo que regresara al coche, y entonces nos fuimos a casa. Estuvo en silencio durante todo el camino. Sentí que algo extraño había pasado. Mi padre nunca me dijo lo que pasó por mucho tiempo, y ya me había olvidado del asunto. El canal 21 ya no emitía, y cuando le pregunté a papá al respecto, actuó como si nunca hubiera existido. Creo que cuando tenía 13 años fue que me enteré de la verdad. Me acordé del canal 21 y le pregunté a mi papá acerca de él. Supongo que finalmente decidió que debería saber lo que sucedió. Caledon Local 21 fue un canal de televisión local que se emitió entre octubre de 1997 y agosto de 1999, en la región de Peel de Ontario. El canal entero fue hecho en una casa en Caledon, la que visitamos, y estaba dirigido por un hombre que no era conocido por nadie en la ciudad. El canal únicamente estaba disponible para los televisores más viejos porque la señal era solo recogida por orejas de conejo, frecuencias más débiles. El encargado de la cadena resultó ser el creador de todos los espectáculos en el canal, todos para niños. Era el señor Oso y también el misterioso camarógrafo. La verdadera razón por la que creó que el canal era más inquietante de lo que pensaba originalmente. ¿Cómo es posible que lo hayan adivinado? Secuestró a los niños y los mantuvo en su sótano. Pero mientras la mayoría de la gente podría pensar que era un pederasta en serie, él en realidad tenía pensado utilizar a los niños para otro propósito. El día que llegué, el hombre había huido de su casa la noche anterior, el día antes de que la policía entrara para investigar. Yo no era el único que lo miraba. Actualización 2 de diciembre del 2009. Lo siento por no responder a las preguntas durante tanto tiempo.
No he accedido a mi cuenta de correo electrónico en un buen tiempo. Como sea, déjenme aclarar todo lo que ya sé. Ya en octubre, visité la casa que era propiedad del hombre que dirigió Caledon Local 21. 2 mujeres vivían allí. Operaban un negocio de guardería. Qué irónico. Ahora responderé a las preguntas que todos me enviaron por correos electrónicos. Pregunta: ¿quién más vio Caledon Local 21? Respuesta: sé que otras personas lo vieron, aparte de los niños que terminaron en la casa del señor Oso. Después de algunas búsquedas de Google, encontré unas pocas personas en foros de NoSeeker que discutían sobre programas de Caledon Local 21. Hablaron de los shows para niños que yo miré, pero también de otros 2 shows que nunca había visto antes. Un usuario llamado I Am Real Life parecía conocer todos los programas que se transmitieron en el canal 21. Aquí están los 2 de los que nunca he oído hablar. El Ángel Caído y la Vida. I Am Real Life lo describió como un show bastante aburrido sobre un tipo divagando delante de la cámara acerca de cómo debemos agradar a Satanás y apaciguar antes de que sea demasiado tarde. Pintar con el alma. I Am Real Life y otro usuario llamado Siggy92 estaban discutiendo sobre este show. Lo describieron como si fuera La Bruja de Blair, ya que consistía en el camarógrafo vagando por un bosque en la noche, sin hacer nada especialmente interesante. Iré en busca de la conversación y veré si puedo conseguir el enlace. Pregunta: ¿dónde está el señor Oso o el tipo que llevaba el traje? Respuesta: si lo supiera, lo habría dicho antes. No tengo ni idea de dónde está ese tipo. Si está muerto o vivo, esperemos que muerto. La próxima vez que vea al amigo de mi padre le voy a preguntar acerca de esto. Quizá pueda obtener una respuesta más definitiva. Pregunta: ¿qué le hacía el señor Oso a los niños? Respuesta: esta es, por mucho, la pregunta más común que he recibido. Encontré esto en octubre. A través del amigo de mi papá, que es un oficial regional de Caledon jubilado. Al parecer, el hombre que interpretaba al señor Oso llevaba a los niños fuera de la casa, dirigiéndose al bosque cercano. De lo que hizo allí, la policía no está exactamente segura, pero 16 cuerpos carbonizados de niños de entre las edades de 4 a 13 años se encontraron en una zanja de 15 por 15 pies muy adentro en el bosque. El amigo de mi papá no quiso entrar en detalles exactos, pero lo veré el próximo jueves de todos modos, así que tal vez pueda sacar más información de él. Eso es todo lo que tengo por ahora. Gracias por mantener el interés en mi blog. Voy a tratar de recopilar tanta información como pueda para mi próximo post. De hecho, me ha estado interesando todo esto también. Será mi derecho saber qué diablos pasó. Actualización 14 de enero del 2010. Me disculpo por no haber publicado nada en un largo tiempo. Perdí el interés en este blog desde que me enfoqué en la búsqueda de más información sobre la identidad del propietario de Caledon Local 21. Hace varias semanas conseguí lo que a mis ojos es oro. Encontré respuestas sorprendentes del padre de un niño al que yo solía cuidar. Él vive al otro lado de mi calle y yo cuidaba de sus hijos cuando eran más jóvenes. Él con frecuencia está desempleado. Solía vivir cerca de los bosques en las afueras de Caledon y fue testigo de las actividades de los propietarios de los bosques. Su nombre es Anthony Thompson. Cuando vivía en el pequeño bungalow fuera de los bosques, solía aventurarse a fumar un cigarrillo de marihuana o 2 antes de volver a su trabajo como artesano de la madera. Thompson describía que a veces oía voces de niños que venían de lo más profundo de los bosques, así como una luz brillante a la distancia. Thompson me dijo que estos eventos comenzaron a finales de 1997. Nota: este es el tiempo en el que Caledon Local 21 comenzó a transmitirse. Al parecer, eso lo puso molesto porque sucedió con frecuencia y fue a investigar. Thompson describe cómo se veía la escena cuando él llegó ahí. Había un grupo de niños que aparentaban tener de 13 a 17 y otros de 5 a 12, todos reunidos alrededor de una gran hoguera con un fuego ardiente. Con ellos había un solo adulto. Thompson habló con el hombre, observando su inusual aspecto descuidado, propio de un adicto al crack,
al igual que su temblor constante, y le preguntó qué estaba haciendo en el bosque con los niños. El hombre dijo que estaban en un viaje de acampamento, algo que hacían con frecuencia. Thompson, sin sospechar nada, Caledon tiene una de las tasas de criminalidad más bajas en Canadá. Simplemente dejó el asunto ahí y solo les dijo que hicieran silencio. Thompson hizo una pausa por un tiempo antes de decirme que nunca llegaron a estar callados. De hecho, a veces se escuchaba el fuerte canto de los niños en un idioma desconocido. No se molestó en hablar con el hombre de nuevo. Se estaba por ir de todos modos. Le dije a Thompson que el hombre era, probablemente, el dueño de Caledon Local 21, pero él dudaba, al oír que el hombre se movía a Pickering como varios otros residentes cerca de esa zona. Esto es lo que sé ahora. El hombre llevaba a los niños al bosque con regularidad para hacer camping. Lo que Thompson describe como una gran hoguera puede ser el agujero donde se encontraron los cuerpos de los niños. Los niños que Thompson había visto son probablemente los que se encuentran muertos. El hombre se había mudado a una ciudad llamada Pickering, una ciudad al este de Toronto. Voy a discutir esto con el amigo de mi papá, el ex policía, y ver si coincide todo lo que la policía sabía sobre el hombre. También quiero ver si tiene cualquier otro conocimiento de lo que se emitió en Caledon Local 21. Actualización 10 de febrero del 2010. Traigo buenas noticias. Hablé con el amigo de mi papá y me brindó una gran cantidad de información. Primero le pregunté si la policía tenía dato alguno sobre el hombre que dirigía Caledon Local 21. Respondió que solo han tenido lo mismo por años y que nunca han identificado a un sospechoso. Sin embargo, la Policía Regional de Peel tiene a varias de las cintas que se encontraron en la casa donde Caledon Local 21 fue transmitido. Me llevó para que yo pudiera ver algunas. Creo que no he dicho mucho acerca de él. El nombre del amigo de mi papá es Mitchell Wilson, un tipo muy agradable. Parece entender mi sed de conocimiento sobre lo que ocurrió durante la década de los 90 en esa casa. Él cree que no fue correcto que papá tardara tanto tiempo en hablarme del asunto. Me llevó a la estación de policía de la carretera Davis. Si no saben, es la estación más grande de Caledon y una de las más grandes dentro de la región de Peel en sí. Cada una de las principales estaciones de todo Peel tiene algunos de las cintas. Tengo que verme todas. Lamentablemente no se me permitió llevármelas a casa por razones obvias. Pintar con el alma, episodio 10. Basura tirada. Pintar con el alma fue uno de los espectáculos que I Am Real Life y Sigue 92 discutieron en Neoseeker. Le dije a la policía sobre esto y me informaron que se realizaron y emitieron 12 episodios de la serie entre el 5 de diciembre de 1997 y el 8 de enero de 1998. Exactamente como I Am Real Life y Sigue 92 describieron. El episodio inició con el hombre de la cámara merodeando en un bosque. Parecía ser durante la noche, ya que el sol se estaba poniendo. El hombre de la cámara caminó por un sendero hasta llegar a una zona donde había un montón de basura. La cámara miró a su alrededor en las diferentes envolturas, botellas, bolsas y cajas, asegurándose de que cada elemento tenga un par de segundos de tiempo en la pantalla. La cámara se centró en una sola área antes de que el hombre hablara. Recuerdo que hablaba con una voz tranquila, muy tímida, y te juro que la he oído en otro lugar antes, como en otro cartoon de Caledon Local 21. Apenas podía oír lo que estaba diciendo, pero habló principalmente de cómo los seres humanos son basura, o algo que tuviera que ver con salvarnos a nosotros mismos mediante la limpieza de la basura. Nosotros. En realidad, sonaba bastante estúpido, pero un sentimiento de terror se apodera de mí. Quiero decir, el bosque fue posiblemente donde se encontraron los cuerpos, ¿no? La bodega del señor Oso, episodio 25. Cuando el administrador de la policía trajo esta cinta, dije, «Oh, mierda», y me reí un poco en voz alta. Por supuesto, todo el personal me miró, pero Wilson les explicó a ellos acerca de mi experiencia con el señor Oso y de cómo todavía me quedé con la carta que me envió. Al igual que los episodios anteriores, esto incluyó
un hombre que llevaba un traje de oso. El episodio comenzó con el señor Oso en la mesa con un mantel de color rojo, con una botella de jugo de naranja en sus garras. Sobre la mesa había 16 vasos pequeños, así como una pequeña botella que contenía un líquido desconocido. El señor Oso vierte una cantidad igual de jugo de naranja en cada vaso antes de abrir la botella más pequeña y depositar una gota en cada vaso. El señor Oso se aleja de la cámara. También había algunos ruidos menores, como si arrastraran los pies, y luego el señor Oso salió detrás de la ubicación de la cámara. A continuación, a él fueron 16 niños. Algunos parecían tan jóvenes como de 4. Otros parecían que eran prácticamente adolescentes. A medida que los niños entraron, el administrador comentó que este es el único episodio que mostró todas las 16 víctimas. Todos los niños parecían bastante contentos, a excepción de uno que tenía contusiones en la cara, diferenciado de los otros niños por una expresión más temerosa. Él también parecía de alrededor de unos 11 o 12, creo. Se me hacía muy conocido. Él era el chico que había preguntado por su hermana y posteriormente se encontró con un destino incierto al final del episodio 23, el que fue el primer episodio que observé en julio de 1999. Cuando le dije al administrador esto, él confirmó que era el mismo niño. Él también apareció en el episodio 24, un episodio que solo se emitió una vez a las 3 de la mañana de julio de 1999. La policía aún no ha encontrado la cinta. El señor Oso rompió a cantar, cantando acerca de los cítricos y lo buena que la vitamina C era para ti, que apenas podía escucharse la letra, ya que fueron amortiguadas por la máscara de oso. Todos esos niños beben el jugo. El del episodio 23 lo hace de mala gana, y el episodio termina. Después de ver las cintas en posesión de la estación de policía de carreteras Davis, estoy satisfecho, pero solo temporalmente. Todavía quiero saber la historia completa. La policía solo sigue dándome la misma mierda sobre el creador de Caledon Local 21. Un pedófilo fetichista, así como un miembro de un aparente culto. Voy a dejar esto por ahora. Entrar en la universidad es lo primero, obtener la información más tarde. Esperemos que pueda volver a este blog tan pronto como sea posible. Actualización 8 de mayo del 2010. El 17 de abril finalmente conseguí mi licencia G2 en Ontario, Canadá. Esta le permite conducir en un coche por sí mismo, así como con algunos pasajeros después de 6 meses. Yo, por supuesto, aprovechando esto, conduje a Caledon para una salida de domingo. Ya que no he actualizado este blog por un tiempo, pensé que también podría visitar la casa donde se encontraba el canal infame de mi infancia. La casa se veía diferente a la última vez que la vi en octubre. El lugar ya no se utiliza como una guardería y estaba allí abandonado. Sin embargo, tenía un cartel de "Se vende", lo que demuestra que alguien todavía la poseía con ganas de deshacerse de ella. La casa abandonada dibujó recuerdos borrosos en mi mente, principalmente de ese día que mi padre me llevó a visitar al señor Oso. Un sentimiento de temor vino hacia mí. ¿Qué pasó con los niños mientras ellos estaban viviendo en esa casa? Subí las escaleras de la puerta principal y me asomé por la ventana. En el interior pude ver un pasillo, casi vacío, con unas cuantas cajas al final. Al final del pasillo, a la derecha, había una puerta abierta, presumiblemente que conduce a la cocina. A la izquierda había 2 puertas. Ambas aparentemente conducen a las habitaciones visibles a través de las ventanas exteriores. Me pregunté dónde se encontraba la entrada a la bodega y si había sido sellada. Di la vuelta a la parte posterior de la casa y encontré mi respuesta. 2 puertas de madera se extienden en un ángulo casi plano, cerrado con un candado. Esto tenía que llevar a la bodega. Como no quería pasar el rato, no te puedes imaginar lo que pasaba por mi mente en ese momento. Me marché. Detrás de la casa, el campo vacío continuó hasta llegar a un denso bosque que bordeaba el horizonte. Me pregunté si eso era el bosque donde fueron encontrados los cuerpos de los niños. Me dije a mí mismo, a la mierda, y procedí a caminar por el campo detrás de la casa en el bosque.
El bosque estaba extrañamente tranquilo, salvo por los pocos sonidos periódicos de una perforación de pájaro carpintero en un árbol distante. Con cautela, abrí paso más en el bosque. En realidad, no preocuparse por el hecho de que no tenía idea de a dónde iba. No sé cómo explicarlo, pero sentí que había algo que tenía que encontrar. Llegué a una parte más delgada de los bosques y algunas cosas pequeñas en la distancia. La tienda de acampada de Thompson cruzó por mi mente y me pregunté si una de esas casas habían pertenecido a él. Me acerqué a un pequeño claro en el que pude ver 3 troncos de tamaño adecuado se reunieron alrededor de una zona carbonizada negro, mostrando un pequeño fuego que había encendido allí recientemente. «Ey, vete a la mierda de nuestra fortaleza». Esas palabras casi me dieron un ataque al corazón. Me volví hacia mi izquierda y vi a 2 personas, vestidas oscuro, que corrían hacia mí. Mi idea inicial era correr. Sin embargo, a medida que se acercaban, vi que eran unos niños en sus primeros años de adolescencia. Posiblemente 13 o 14, incluso 12. A medida que se acercaron a mí, se dieron cuenta de mi tamaño. Olvidé decirlo. Mido 6,1 pies, mientras que podría haber sido más grande que 5,8. Uno podría haber sido 5,7. Dijimos, vete a la mierda. El más grande, que vestía una camisa de Slipknot, dijo sin entusiasmo. Mantuve mi postura y me encogí de hombros. El más corto, que vestía una camisa de Metallica, abrió una navaja mariposa y la sostuvo en mi dirección. No lo querrías, dije en un tono serio y profundo, tratando de sonar lo más rudo de lo posible, y saqué mi teléfono celular. Los 2 niños se retiraron. El de camisa de Metallica guardó el cuchillo. Mira, amigo, no nos gusta gente en nuestra fortaleza. El de camisa de Slipknot dijo, obviamente intimidado. Yo no tenía nada que hacer en el bosque de todos modos, así que me lancé a cabo de un simple bien y me volví antes de que me di cuenta que tenía una gran oportunidad. ¿Alguno de ustedes han oído de un hombre que asesinó a un grupo de niños en estos bosques hace 13 años? Le pregunté a los niños. Los 2 se miraron el uno al otro en la confusión, antes de que el que vestía camisa de Metallica respondiera. Sí, todo el mundo sabe acerca de ese tipo, dijo a mí como si yo fuera estúpido. El chico de la camisa de Slipknot continuó. Él todavía vive por aquí, en la boca de la tormenta. El amigo de mi hermano mayor dice que lo vio en un traje de oso una vez paseando por el bosque de noche. Mis instintos me dijeron que era probablemente una mentira, y el dueño de Caledon Local 21 se había ido probablemente lejos, solo existente como el folclore en esta comunidad aislada más pequeña. Sin embargo, como humano, la idea de lo misterioso desconocido despierta el interés en nuestro interior. ¿Y dónde está el desagüe pluvial?, pregunté, solo por curiosidad. En realidad, no creo la historia del niño. El niño de la camiseta de Metallica me miró fijamente por unos momentos. Sus ojos parecían llenos de molestia, pero curiosidad por mí. No eres de aquí, ¿verdad? ¿Por qué viniste aquí? Ahora, admito que me sorprendió un poco la naturaleza de su pregunta. Sin embargo, pensé que también podría explicar por qué estaba allí. En caso de que la gente confundiera mis intenciones, les conté a los 2 niños sobre mi experiencia con el hombre y el local 21 de Caledon, y que tenía que venir para buscar algún tipo de cierre. A pesar de que aún no estaba exactamente seguro. Los niños parecían familiarizados con el canal, como sonrieron y se miraron el uno al otro cuando se los mencioné. También se convirtieron en más comprensivos y me dieron una descripción detallada sobre cómo llegar a la boca de la tormenta. Poco después me decidí a dar una vuelta por donde vine y regresar a la casa, dejando a los niños en su fortaleza. Pero ahora probablemente se esté preguntando por qué omití tantos detalles sobre lo que los niños me dijeron hace un momento. Es porque elijo concluir lo que he reunido ahora. Esto es lo que los niños me dijeron en detalle. El desagüe pluvial se encuentra delante del fuerte de los niños, en la misma dirección en la que me dirigía. El desagüe termina en un río, pequeño, donde se drena el agua de acceso.
Cerca de aquí hay un pequeño patio de recreo. Los niños me dijeron que la gente rara vez lo usa. El hombre supuestamente vive en la gran tubería por la que se drena el agua de lluvia. La gente lo ha visto, aunque siempre con una máscara de oso o la máscara y un disfraz de oso de cuerpo completo. Nota: no creo que sea cierto, y de hecho simplemente un mito hecho por los residentes de Caledón. La historia no parece plausible de ninguna manera. ¿Por qué nadie llamó a la policía? ¿No parecía sospechoso este tipo? Y otras preguntas como esta dejan la historia inválida. Puedo visitar el desagüe pluvial, no porque crea la historia, sino porque quiero una excusa para visitar Caledón nuevamente, para que este blog no muera. Sin más cintas para ver, ya no sé de qué hablar. Gracias por seguir apoyándome a mí y a mi blog. Sé que muchos esperan más información sobre lo que sucedió en Caledón durante el año 1999. Yo haré todo lo posible para continuar mi investigación sobre el tema. Elliot fuera. Actualización 7 de octubre del 2010. Wow, casi 5 meses desde la última actualización. Supongo que todo el mundo, más o menos, piensa que estoy muerto. No. Por suerte no lo estoy. Pero en toda mi seriedad, realmente he estado muy ocupado estos últimos meses. Y un blog sobre algo que podría haberme matado cuando era niño es un poco bajo en mi lista de prioridades actuales. A partir de ahora vivo en Waterloo, Ontario. Asistí a la Universidad de Waterloo de la Ingeniería Informática. Como se puede imaginar, la ingeniería no es un paseo por el parque, por lo que obviamente casi olvido este blog. Pero como se puede ver ahora, estoy de vuelta. Me acordé de visitar el desagüe pluvial que me hablaron los niños del bosque de Caledón. Estaba en un claro entre las áreas boscosas, cerca de un pantano. Desafortunadamente no encontré absolutamente nada, excepto por una tortuga que se retiró a su casa incorporada cuando me vio. Tomé algunas fotos de la pipa, que también publiqué. Además, déjame decirte que no era un desagüe pluvial como decían que era. Lo que vi fue una simple tubería, posiblemente para canalizar el agua de acceso desde el pantano. Sin embargo, cuando regresé a Caledón, simplemente seguí posponiendo subir todo hasta que me olvidé por completo de mi blog. Simplemente ya no parecía importante. Por favor, perdóname. No fue hasta hace poco que ahora estoy interesado en mi caso nuevamente. El 10 de septiembre recibí un correo de esta dirección de correo electrónico: returndev@hotmail.com. Gracioso, ¿verdad? Bueno, se pone mejor. Voy a copiar y pegar el correo exacto que me envió este tipo. Querido Elliot, mi querido muchacho. ¿Ves que esta historia puede o no ser cierta? Pero podría suceder. Hay muchos espacios para el tiempo al aire. Si tienes dinero puedes tener un canal de televisión de acceso público. Algunos canales de acceso público comparten tiempo en emisión como EWTN, canal religioso con sede en Michigan, que muestra programación católica pero durante las horas fuera del aire tienen programas independientes o simplemente pantalla azul. Las redes de cable tienen canales empty, disponibles para alquilar espacio. Entonces, el escenario de un pedófilo que alquila un canal de la televisión básica no es descabellado en lo absoluto. Sin embargo, la televisión de acceso público está ampliamente representada y se puede desactivar en cualquier momento. Estas son las reglas para los Estados Unidos, no para Canadá, donde tuvo lugar esta historia. Entonces, si esto sucediera en los Estados Unidos, él sería rastreado y arrestado principalmente. Sí, esta historia podría suceder, pero es poco probable. 100 abrazos felpudos. Señor Oso. Ahora, obviamente, esta carta es falsa y suena casi corrupta, pero aún así me gustaría agradecer a quien la envió, aunque les vendrían bien algunas lecciones de inglés. Solo leer esta carta me asustó, pero debido a eso, ahora estoy lleno de un nuevo interés en continuar con mi blog. Supongo que es divertido tratar de perseguir los misterios que siempre ha cuestionado. Ahora mi compañero de cuarto sabe todo esto. Pensó que la carta era real, y en realidad parecía más asustado que yo por un segundo. Pero luego me encogí de hombros, así que él también lo hizo. Quiero decir, ¿cuáles son las probabilidades de que esto sea real? ¿Cómo sabría el señor Oso
todo esto sobre la televisión de acceso público y sobre cuándo fui a Caledón en esas ocasiones. Más o menos conozco mi correo electrónico, o todavía estoy interesado en su bodega. Voy a enviar una respuesta a Return Ted. Wow, solo mirando la dirección de correo electrónico puedes decir que alguien quería asustarme. Sin embargo, realmente no funcionó. Aunque a quien quiera que seas, gracias por despertar mi interés en el asunto completo. Tal vez pueda averiguar más sobre lo que sucedió al señor Oso, con suerte. Porque aunque no creo ese correo electrónico, una parte de mí todavía se siente ansiosa. Gracias a todos los que todavía me siguen y se han convertido en ávidos fanáticos. Créeme, vuelvo aquí a menudo y escucho lo que dices. También eres la razón por la que elijo continuar con esto. Gracias, chicos. Actualización 7 de noviembre del 2010. Wow, no puedo creer que este blog no haya sido eliminado todavía. No he revisado durante mucho tiempo. Tengo mis razones y prefiero no discutirlas todavía. Ha sido un mes traumático para mí. Algunos de ustedes tenían razón. No debería haber vuelto a intentar revivir los misterios de mi infancia, pero no pude resistirme. Ha pasado un mes desde mi última publicación y han pasado muchas cosas. Recapitulemos. ¿Dónde estoy ahora mismo con respecto a todo el incidente del señor Oso? retomhep@hotmail.com ya no está en uso. Intenté responder al correo electrónico, pero no obtuve respuesta. Lo intenté de nuevo hace un tiempo. Todavía no hay respuesta. De hecho, me mudé a Ottawa, capital de Canadá para aquellos que no lo saben, para la universidad. Así que no he vuelto a Caledón ni a casa en la región de Peel por un tiempo. Tenía mis razones para irme, ya que puedes adivinar por qué. Tuve que crear una nueva cuenta de correo electrónico porque la gente sigue haciéndome bromas fingiendo ser el señor Oso. Muchas gracias, chicos. En realidad no. ¿Por qué me he aventurado a volver a este blog? Mitchell Wilson. ¿Recuerdas el amigo ex policía de mi padre? Me llamó por teléfono el 23 de octubre sobre una cinta que se encontró en una sucursal de la Biblioteca Pública de Brampton. Brampton es mi ciudad natal en caso de que no te hayas dado cuenta de eso. Afirma que no se le permite discutir el contenido de la cinta conmigo, ya que todavía está en evidencia, pero me pidió que fuera a verla cuando regresara a casa. Esa cinta hizo que los engranajes rechinaran de nuevo porque todos sabemos lo que había en esas últimas cintas que vi. Solo puedo imaginar lo que puede haber en él. Supongo que debe tener algo que ver con Caledón Local 21. Supongo que solo quería decir que continúo con este blog, y gracias a todos los que todavía lo siguen. No sé cuándo será mi próxima entrada, pero cuando vea esa cinta escribiré lo que encuentre. No sé qué esperar, pero la idea de ver otra cinta me ha interesado en todo este misterio nuevamente. Elliot. Actualización 21 de enero del 2011. En el final de 2010, en el nuevo año, fue terriblemente largo para mí. La universidad me ha estado dando las habituales noches de insomnio, especialmente desde que me trasladé a Ottawa, que es el lugar para divertirse. Pero ahora estoy de vuelta en mi casa con mi padre en Brampton, la ciudad en la que crecí. Llegué a casa el 18 de diciembre y he estado visitando amigos y familiares, o al menos eso es lo que preferiría haber hecho. Ahora esa alegría festiva que suelo tener en esta época del mes está ausente. Para responder a los cientos de correos electrónicos y comentarios que recibí, sí, vi las cintas que el amigo de mi padre, Mitchell Wilson, prometió mostrarme. Esas cintas, sin embargo, actúan como una maldición. Quiero saber más, pero quiero olvidarlo todo. No pude evitarlo, necesitaba ver esas cintas. No solo para mí, sino para todos ustedes que están tan intrigados como yo por ese hombre siniestro con su traje de oso de mi pasado. Sin embargo, después de ver esas cintas, siento ese pozo de temor en lo más profundo de mí una vez más. Ese sentimiento en el que sé que todos esos niños en esos videos están muertos. Que podría haber sido uno de esos niños y que la humanidad es un lugar oscuro, muy oscuro. Si no se ha saltado este párrafo para obtener los detalles más jugosos a continuación, gracias por escuchar mis divagaciones.
El 1 de enero, llamé a Mitchell Wilson y le pregunté si había un momento en el que pudiera ir a ver las cintas. Las cosas estaban bastante lentas en la estación debido a una tormenta de nieve, así que dijo que podía bajar en cualquier momento ese día. Las cintas estaban ubicadas en una sucursal no muy lejos de mí. Así que desafié las carreteras fangosas y los terribles conductores de Brampton y me dirigí a la estación de policía regional de Peel ubicada en el centro de la ciudad de Bramelea. Me reuní con Wilson en la recepción, donde me llevó al segundo piso y a una pequeña oficina. Me indicó que me sentara y esperara mientras él iba a buscar las cintas. Antes de salir de la oficina, se volvió hacia mí y me dijo: «Sé que tienes curiosidad, pero ¿estás seguro de que quieres hacer esto?» Por supuesto que sí, o al menos eso pensaba. Además, el amigo de Wilson había movido muchos hilos para que entrara allí, y no quería desperdiciar la oportunidad. Esta estación en particular tenía 2 cintas a mano. Sin embargo, solo pude ver unos minutos de metraje porque la segunda cinta aparentemente estaba demasiado dañada para reproducirla en una videograbadora. La guarida del señor Oso, episodio 30. El señor Oso nunca deja de molestarme, especialmente después de lo que casi sucedió cuando era más joven. Este episodio tuvo lugar afuera en un bosque al anochecer, lo que hace un poco difícil de ver, especialmente considerando la calidad de la película, una marca registrada de cualquier cosa de Caledon Local 21. El episodio comenzó con la cámara sostenida en las patas del señor Oso apuntándola a sí mismo. Esa máscara de oso parecía más siniestro a la sombra de los árboles. La inconfundible voz apagada habló: Hola niños, hoy haré algo maravilloso por mis amigos. Los llevaré a una tierra lejana donde seguramente serán felices. El señor Oso giró la cámara para mostrar un vehículo todoterreno con un remolque adjunto. Pero lo que más se destacó fue que el remolque contenía 7 niños inmóviles acostados uno al lado de otro. Esta es la primera carga, pero pronto habrá más en camino. El señor Oso se dio la vuelta y apuntó con la cámara a una gran lona arpillera extendida en el suelo. Recogió la lona revelando un gran agujero que debe haber tenido al menos 12 pies de profundidad y tal vez unos 15 pies de ancho. El resto del episodio consistió en que el señor Oso tomó a cada niño y los dejó caer en el agujero. Le pregunté a Wilson si estaban muertos, a lo que negó con la cabeza y respondió: «Todavía no». Pronto, los niños estaban en el pozo. Algunos estaban en posiciones incómodas debido a que los arrojaron, pero permanecieron inconscientes. La vitamina C seguramente ayudará a estos niños en el gran viaje que les espera, mencionó el señor Oso mientras giraba la cámara hacia varias botellas de gasolina junto a un arbusto. La cámara se acercó a las botellas mientras el señor Oso tarareaba antes de terminar el episodio. Wilson me reveló que estas eran 7 de las 16 víctimas encontradas quemadas. La gasolina es lo que usó el hombre que interpretaba al señor Oso para prenderles fuego. Un pozo lleno de niños ardiendo. ¿Quién diablos haría eso? Ese sentimiento de temor me encontró una vez más cuando me di cuenta de que podría haber sido uno de esos niños. Wilson luego me explicó que había mentido anteriormente. La otra cinta confiscada por la rama policial de Barmela sí funcionó y contenía la filmación de la quema real. Sin embargo, sintió que no podía manejar la naturaleza perturbadora y gráfica del episodio. ¿Y sabes qué? Tal vez no pueda. Ni siquiera quiero verlo. Estoy satisfecho por ahora, pero solo necesito algo de tiempo para recuperarme. La cuestión es que el hombre que dirigía Caledon Local 21 todavía está ahí afuera. Más por venir pronto. Elliot. Inri. Érase una vez. Vivía un niño llamado Elliot. Elliot era un niño inteligente al que le encantaba jugar con sus amigos. Un día vio un hermoso programa de televisión sobre un oso y sus amigos, hijos. A los niños les encantaba ayudarse unos a otros como deberían hacerlo los buenos niños, pero también amaban al oso. El oso amaba a los niños, ya que los niños eran muy buenos para ayudarlo a él y al ángel caído. Los niños y el oso querían jugar juntos para siempre con la ayuda de su amigo ángel, pero el ángel necesitaba aún más ayuda,
por lo que los niños tuvieron que dar el último sacrificio. Porque eso es lo que hacen los amigos, Elliot. Se ayudan mutuamente. Ayúdanos, Elliot. Arde con nosotros, Elliot. Te quiero, Elliot. Él te quiere, Elliot. Vuelve a mi bodega. Bonito, por favor, con azúcar y glaseado encima. Señor oso. Inri. Actualización 5 de abril del 2011. Quería actualizar más. Realmente lo hice. Sin embargo, ciertas circunstancias me habían desanimado de todo el asunto del Caledon Local 21. Desde entonces he recibido cientos de correos electrónicos sobre mi blog, e incluso estuve en contacto con una revista sobre mi historia. Pero ahora es el momento de sincerarme con todos. ¿Dónde he estado durante todo un año? La historia de la caja de Pandora es cierta, y la abrí. Lo abrí cuando vi la segunda cinta en posesión de la rama policial de Vermalia. El otro tema es que me gustaría abordar es la cantidad de correos de broma, falsos que tengo de personas que dicen ser el señor oso. Comencemos con la segunda cinta, ya que eso es lo que me traumatizó y me hizo detener mi búsqueda temporalmente. Después de unas semanas de jugar en silencio, decidí preguntarle a Mitchell Wilson si podría ver esa infame segunda cinta de la que me había hablado. No sé por qué. Sentí que ver esa cinta me daría un cierre. Wilson obviamente se mostró reacio a mostrármela, pero yo fui persistente. Me hizo una oferta. Si todavía estaba interesado cuando cumpliera 20 años, me mostraría la cinta. Al no poder hacer mucho más, solo jugué el juego de la espera. Cuando llegó mi cumpleaños número 20, definitivamente todavía estaba interesado en ver la cinta. Llamé a Wilson, durante la cual admitió que había esperado que me olvidara de preguntarle de nuevo, pero no acepté un no por respuesta. Realmente no necesitas verlo, me decía, pero yo necesitaba verlo. Tenía que hacerlo en este punto. Efectivamente, me invitó a la sucursal de Vermalia, un lunes por la tarde. Después de haber visto todas las películas de Saw y un video de mataderos de animales en mi clase de ética, estaba seguro de que podría manejar cualquier cosa que la cinta pudiera arrojarme. Qué ingenuo fui. La bodega del señor oso, episodio 31. Cuando Wilson fue a recoger la cinta de la evidencia, el oficial a cargo de la sala de pruebas negó con la cabeza hacia mí. Su rostro decía, ¿qué estás haciendo? Wilson explicó que esta cinta incluye el último episodio conocido de la guarida del señor oso. Con razón asumí que vería el destino de los niños y comencé a sentir una sensación de temor. El episodio comenzó dentro de un bosque, el habitual de los episodios anteriores. Me tomó un tiempo darme cuenta de este hecho porque era de noche. Los árboles y las hojas parecían formas bailando en la oscuridad. Un tenue resplandor de luz estaba presente en el lado derecho de la pantalla. No había ningún audio aparente. Parecía ser una noche ventosa, pero los árboles no hacían ningún ruido. Lentamente, la cámara comenzó a desplazarse hacia el resplandor, revelando humo que salía de un agujero con las puntas de las llamas asomando por encima. Wilson hizo una pausa en este punto. ¿Estás seguro de que quieres ver el resto?, me preguntó. Insistí en ello, a pesar de que una voz en mi cabeza me decía que no lo hiciera. El video continuó. El camarógrafo se movió hacia el agujero, mostrando un pozo de fuego. Este era el agujero que había visto en el episodio anterior, solo que esta vez estaba lleno de formas. Podía ver formas moviéndose, revoloteando, agitándose, algunos inmóviles. Sabía perfectamente lo que eran. La cámara comenzó a ajustarse a la luz, carne ardiente, rojo, negro, un borrón de movimiento y colores surrealistas. Ojalá pudiera olvidar lo que vi. Pero no puedes olvidar una escena como esa. Esta no era una película de terror. Era la realidad. Los seres humanos estaban siendo asesinados de una manera horrible. Un destino que podría haber conocido. El video se cortó repentinamente al amanecer. La cámara ahora se colocó lejos del agujero. El fuego estaba apagado. Sin embargo, todavía se elevaba humo. Una figura estaba más adelante. Lo reconocí de inmediato. El traje del señor oso.
Estaba tendido en el suelo, vacío. Parecía igual de desconcertante. El traje estaba dispuesto en forma de una cruz. El camarógrafo dio una vuelta alrededor del traje, tratándolo como un artefacto preciado. Colocado en la cabeza del traje había un letrero, en letras rojas y negras. Se imprimió INRI. El camarógrafo movió hasta el final del traje, acercándose a la cara del oso. El episodio finalmente terminó. Me quedé sin palabras. Fue como un sueño. Puedes encontrar muchas cosas terribles en internet, pero nunca había visto algo como esto. Wilson me preguntó si estaba bien y respondí con un temeroso sí. Le aseguré cuando nos fuimos que estaba bien y que el video me dio un cierre sobre todo el incidente. No parecía tener mucha confianza en mí, pero lo dejó así. Sin embargo, tenía razón. Tuve pesadillas durante semanas. Me di por vencido. Ya no importaba todo el asunto. Un hombre enfermo quemó vivos a un grupo de niños, atrayéndolos con un canal de televisión falso para niños. Podría haber sido una de sus víctimas, pero estoy aquí. Supongo que debería estar agradecido, pero me siento culpable. ¿Sigo aquí solo por pura suerte? 10 meses después estoy de regreso, pero ahora necesito abordar otra cosa. Mi correo electrónico se ha inundado de mensajes. Algunas personas piden más detalles, otras preguntan si puedo subir las cintas y algunas personas me envían un correo electrónico diciendo que soy el señor Oso. Primero, no puedo cargar las cintas ya que están A. en posesión de la policía como evidencia y B. no tengo ni idea de cómo transferir VHS a una computadora. En cuanto a las personas que fingen ser el señor Oso, no me estás engañando. Cuando tienes docenas de personas fingiendo ser la misma persona no funciona. Incluso he visto un canal en YouTube falso de Caledón Local 21, que es lindo, pero aún no es real. Aún más molesto es el hecho de que alguien pirateó mi cuenta solo para publicar un poema demente sobre mí en este blog. Lo dejaré en la entrada de arriba de este, solo para mostrárselo. Me puse en contacto con mi webmaster sobre la entrada y me dijeron que se publicó en Halloween. Oh, qué espeluznante. Adjunta al correo electrónico painwithb@aol.com, que supongo que es otro correo electrónico de broma. Ya he terminado el episodio 31. Las imágenes de lo que vi se quedarán conmigo por un tiempo, pero quiero hacer un último hurra. Me pondré en contacto con Mitchell Wilson nuevamente y, con suerte, me prepararé con las cintas en posesión de las otras ramas de la policía de Peel. Intentaré actualizarlos tan pronto como pueda. Estoy seguro de que esto no tomará tanto tiempo nuevamente. Gracias a todos los que todavía leen esto. Elliot.